Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días, hermanos. Estamos tan agradecidos de poder estar meditando en la palabra de Dios en estos tiempos de devocional en casa, ya en el libro de Hechos. Un libro muy particular porque nos relata los acontecimientos después de la ascensión de Cristo, y nos habla de el nacimiento de la iglesia primitiva y de la iglesia del Señor. Y en este día quisiéramos meditar especialmente en el capítulo de Hechos 4, versículos del 23 al 35. Son versículos que nos van a ayudar, que nos van a confrontar, que nos van a animar en nuestras vidas como cristianos y como miembros de una comunidad. Quisiéramos empezar orando, después de haber leído el texto, los pasajes o el conjunto de textos que tenemos aquí. Quisiéramos leerlos y después empezar orando el día para que el Señor nos dirija y nos asista. Entonces, ¿qué tal si leemos y después oramos? Dice así, Hechos 4, 23 al 35. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Bueno, quisiéramos orar por la palabra de Dios y comenzar este devocional orando y adorando al Señor. Dios, gracias te damos por este nuevo día que nos regalas. Gracias te damos por la oportunidad de meditar en tu palabra, de poder leer estos pasajes y que tú nos hables a través de ellos. Asístenos para que podamos entender lo que allí está escrito, podamos comprenderlo, podamos guardarlo en nuestros corazones de tal manera que lo pongamos en práctica. En tus manos entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos, si empezamos adorando al Señor con esta canción? Tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor, y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Todo mundo te verá y el poder de tu amor
de tu amor. Y no con fuerza entraste en mi corazón, sino con tu espíritu y con tu amor. Me salvaste de mi propia oscuridad. Hoy el sol amanece y me sanas, y me sanas. Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Bueno, hermanos, seguimos en nuestro devocional de hoy en Hechos 4, particularmente en los pasajes del 23 al 35, en los textos del 23 al 35. Bueno, este capítulo 4 es particular porque narra un poco la persecución que vivían los cristianos después de que el Señor había ascendido y sus discípulos quedaron en la tierra. Ellos continuaron predicando el Evangelio, el mensaje de salvación del reino de Dios. Y allí estaban Pedro y Juan siendo acusados en el consejo e inclusive hasta encarcelados por proclamar el Evangelio. Y después de esto ellos quedar libres, dice el versículo 23, volvieron a los suyos. Y ellos, en vez de estar temorosos o angustiados, se alegraron y oraron al Señor. Y empezaron haciendo una oración, clamando a Dios, pero también recordando lo que había sucedido con Jesús. Y en el 29 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a sus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Más adelante, después de hacer esta oración, se nos dice en el 32 que estos creyentes que oraron eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y después de ver esta historia de Hechos 4 en su panorama completo, es importante en este tiempo que nos podamos detener en dos cosas: la actitud de los creyentes de este lugar, en esta particular comunidad. Y ellos tenían dos cosas, y oraban y eran generosos. Quizás es bueno que podamos meditar en esto hoy, en la actitud que como cristianos en el primer siglo estos hermanos tenían, y cómo esto puede ser aplicable a nuestras vidas. Y particularmente ellos se alegraron de ver cómo Pedro y Juan habían sido libres, pero a la vez oraron reconociendo a Dios, pero también pidiéndole que les diera denuedo para predicar, y que el Señor les capacitara para proclamar la palabra sin temor alguno. Y es bueno decir esto, como cristianos estamos llamados a predicar el Evangelio, pero muchas veces quizás no lo hacemos. Pero puede ser porque no estamos teniendo la actitud de orar para que el Señor nos dé denuedo y valentía. Quizás en algunas ocasiones, en los contextos donde nos movemos, sea en el hogar, en el trabajo, en el estudio, pueden haber oportunidades para compartir el Evangelio, pero por alguna razón sentimos que no tenemos las palabras o el valor para hacerlo. Y algo que podemos entender y digamos llevarnos de este pasaje es la importancia que hay en el orar para que el Señor nos ayude para cumplir esa comisión. Sabemos que es un mandato el predicar el Evangelio, pero ¿qué tanto estamos orando antes de poder salir y predicar? Después hay una respuesta del Señor cuando ellos con denuedo más adelante proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno en el 31. Pero a la vez de esto
la actitud de los creyentes al ser de un mismo sentir y de ser generosos. Dicen que todo lo que tenían lo compartían. Ninguna de sus posesiones las consideraban de nadie, sino que todo lo compartían. Y si bien eso es una realidad chocante para la actualidad, porque quizás para la actualidad no quiere decir que nosotros entonces vamos a vender todo lo que tengamos y lo vamos a dar a los hermanos que hay necesidad, sí muestra algo muy particular, y es el corazón y la actitud de los cristianos por ser generosos, primero con los de la familia de la fe. Así que estas dos actitudes de oración y de generosidad caracterizaban a la iglesia primitiva, y deben ser dos señales que nos caractericen a la iglesia de hoy. Son ejemplos claros: orar y ser generosos. Nuestra pregunta, o una pregunta que podríamos plantear hoy, que quisiera que ustedes meditaran en ella, es: ¿qué tanto estamos orando para que el Señor nos capacite, nos ayude a la hora de enfrentarnos con este mundo y tener que predicar su palabra? Estamos orando por denuedo, estamos orando por valentía para orar y para predicar el evangelio, y a la vez estamos aprovechando esas oportunidades que Dios nos da para ser generosos con los hermanos de nuestra congregación y de nuestra iglesia, o con hermanos en la fe. Muy posiblemente tengas a tu alrededor uno que otro hermano que esté teniendo alguna dificultad o padeciendo alguna necesidad, y en este caso física. Bueno, y la pregunta es: ¿estás haciendo algo para poder suplir esa necesidad? Quizás no con todo lo que tienes, como en esta época, pero con algo con lo que el Señor también te haya bendecido y pueda ser generoso. Quizás eso también pueda representar dar tus diezmos o tus ofrendas en la iglesia para que el reino de Dios se extienda, para que otros en la comunidad puedan ser bendecidos a través de la sabia administración que la iglesia da de los recursos. Así que qué bueno empezar confesando esto. Empezar confesando que como seres humanos muchas veces nos cuesta orar para que el Señor nos dé de nuevo al predicar, y cuando salimos nos cuesta predicar. Esa es una naturaleza que hay en el ser humano de resistirse a hacer algo que el Señor ha mandado, de obedecer su palabra por pena o vergüenza. Pero debemos de confesar que necesitamos quizás orar más para que el Señor nos dé más de nuevo y más valentía, y a la vez esta realidad de luchar con lo que Dios nos ha dado para ser generosos con otros, de poder destinar parte de nuestras ganancias, de lo que el Señor nos ha provisto, para dar a otros. En algunas ocasiones puede ser dificultoso, nos cuesta soltarnos y aferrarnos mucho a lo que ya tenemos, y no soltar y ser generosos para con otros, quizás desobedeciendo este mandato. Así que tal si podemos confesar esto delante de Dios, y la necesidad de que Él nos asista y que nos ayude en medio de estas situaciones para ser fiel a Él y a su palabra. Dios, hoy venimos ante ti reconociendo primero tu grandeza, reconociendo que tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro modelo a seguir. Jesús se despojó de un lugar de gloria en donde estaba para venir a servirnos a nosotros y ser generosos. Tú te despojaste de tu Hijo para que viniera y muriera por nosotros, y nos marcas el ejemplo de cómo nosotros deberíamos comportar como tus discípulos, de cómo debiéramos de comunicar el evangelio así como tú hiciste, de cómo debemos ser generosos así como tú hiciste. Y oramos en esta mañana en especial, en este día, confesando que nos falta orar más, nos falta pedirte más denuedo, más valentía para predicar el evangelio en las oportunidades que se nos presentan a diario. Confesamos que en nuestra condición de pecadores quisiéramos aferrarnos a lo que ya tenemos y no desprendernos. Teniendo, no nos despojamos en lo poco o en lo mucho con que nos hayas bendecido, y nos cuesta por esa condición humana de querer
tener para mí y para los míos. Ayúdanos, Señor. Asístenos. Necesitamos de ti. Necesitamos crecer en oración. Necesitamos crecer en generosidad para con nuestros hermanos. Y confesamos que se nos hace difícil y necesitamos de tu ayuda. Perdónanos y asístenos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y lo confesamos. Amén y amén. ¿Qué tal, hermanos, si podemos seguir meditando en estos pasajes y a la vez adorando al Señor a través de esta canción? Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Continuamos con este tiempo especial donde Dios ha estado hablándonos a través de su palabra, y en Hechos 4 hemos estado viendo la actitud de estos hermanos, de los cristianos del primer siglo. Oraban, eran generosos, tenían un mismo sentir y pensar. Y en especial en el tramo del 23 al 26 hay una oración que hacen estos cristianos de la época. Y dentro de toda la oración que hacen una oración reconociendo a Dios. Y en el 24 dicen: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se les rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra tu ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Y en medio de esta oración, estos creyentes reconocen a Dios, algunos de sus atributos, en especial que Él es soberano, que Él es santo, que Él es creador, que Él es poderoso, que Él es soberano, santo, que Él es creador, que Él es poderoso. Estas son características de nuestro Dios, un Dios soberano, que hace conforme a su voluntad, que tiene el poder para hacer todo lo que Él piensa y dice que debe ser. Esa soberanía a la vez nos anuncia su poderío. Él es creador, Él creó todo lo que existe. Y no solo Él creó todo lo que existe, sino que Él lo gobierna. Tiene el poder para sostenerlo, Él es poderoso. Pero a la vez es un Dios santo, sin mancha. Quisiéramos aprovechar este momento para reconocer a Dios por quién es Él, a través de estos atributos, y levantar una oración de reconocimiento, adorándole a Él en esta mañana.
Así que, ¿qué tal si oramos? Dios, hoy a través de tu palabra tú nos permites ver quién eres. Un Dios soberano, un Dios creador, santo, poderoso, que sostiene a su creación, que sostiene con su poder todo aquello que creó, que es santo. Hoy te reconocemos por ello. Reconocemos a un Dios que tiene en control todas las situaciones, a un Dios que gobierna el curso de la historia y gobierna todo aquello que creó. A la vez un Dios que a través de todo esto nos muestra su poder como creador, pero su poder para seguir encaminando el curso de la historia tal cual lo estableció desde antes que todo fuese creado. Hoy te reconocemos, Señor, como soberano. Hoy te reconocemos como un Dios poderoso. Hoy te reconocemos como un Dios creador y santo. Que nosotros podamos día a día ser más conscientes de quién eres tú, de que eres un Dios soberano y de que eres poderoso, de que tienes en control todas las cosas y de que eres un Dios santo. Te pedimos, Señor, ayúdanos a guardar esto en nuestro corazón y mientras lo meditamos, adorarte por ello. Te lo pedimos, Señor, y te reconocemos. Amén. ¿Qué tal si podemos continuar adorando al Señor con esta canción? El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Y en este tiempo devocional hemos podido ver cómo Dios nos ha animado a orar y a ser generosos. Cómo Dios se ha mostrado a nosotros como soberano y poderoso. Hoy quisiéramos pedir a Dios, suplicar que nos permita vivir como vivía la iglesia primitiva. Tener estos comportamientos y estas actitudes que tenía la iglesia primitiva. Una iglesia que oraba, que pedía denuedo para predicar, pero que era generosa. Así que, ¿qué tal si podemos en este día pedir a Dios para que nos dé denuedo, nos dé la fortaleza, la valentía para predicar su palabra, que nos ayude a ser más intencionales en nuestra oración, a pedir por esto? Sé que muchas veces pedimos por cosas que necesitamos, que pedimos por nuestra comunidad, por nuestra familia y a favor de nuestras vidas en ciertas áreas, pero hay veces quizás puede que se nos esté olvidando orar por esto, porque nos dé denuedo y valentía para predicar su palabra. Y no solo eso, sino oportunidades para llevar el evangelio. Así que quisiéramos pedirle a Dios en especial por esto, pero a la vez que nos ayude a ser generosos, que trabaje en nuestros corazones, porque quizás siempre está la condición de tener y acaparar para mí y para los míos y para mis necesidades y placeres, y no para despojarme con gozo, dando de lo que ya Dios me ha dado. Pedimos al Señor que nos ayude a tener un corazón correcto frente a nuestros recursos,
y a tener un corazón generoso, despojado, para bendecir a aquellos de nuestra familia de la fe que lo necesitan. Así que podamos pedir en estas dos direcciones y suplicar al Señor que nos ayude. Dios, en este día, en esta mañana, queremos suplicar en especial por estas dos cosas. Señor, te pedimos que en nuestras oraciones siempre esté presente el pedirte de nuevo valentía para predicar tu palabra. Y a la vez que pedimos de nuevo valentía, pedir por oportunidades para compartir el Evangelio y que aquellos que han de escuchar y ser salvos por la predicación del Evangelio puedan escuchar el mensaje y que nosotros no nos cohibamos de eso porque tenemos pena, vergüenza o temor. Oramos, te pedimos en especial, ayúdanos con esa condición de temor que hay veces nos abraza cuando tenemos la oportunidad para compartir, pero no lo hacemos. Ayúdanos a ser más intencionales, te lo pedimos, en la oración de este tipo, no solo para pedir por lo que necesitamos o a favor de otros, sino para clamar y suplicar por denuedo y valentía y oportunidades para compartir el Evangelio. Y a la vez te pedimos, Señor, y te suplicamos que nos ayudes, porque como seres humanos tendemos, Señor, a acaparar, a ser egoístas quizás con lo que tú ya nos has dado. Se nos hace difícil despojarnos de lo que tenemos. Esa es nuestra condición como seres humanos, pero te pedimos que nos cambies, que cambies la disposición de nuestro corazón y nos ayudes a dar de manera generosa, a ser alegres cuando damos y que no lo hagamos con aflicción. Y Señor, si esto es lo que estamos practicando de ser generosos, síguenos dando la posibilidad y la oportunidad para seguir siendo generosos para con los de nuestra familia, la familia de la fe. Provéenos para que así también podamos bendecir a otros que no tienen o están pasando necesidad. Oramos por estas dos cosas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, que continuamos adorando al Señor con esta canción. Acción de gracias. Bueno, llegamos a la última sigla de nuestro devocional en casa, que es acción de gracias, donde no solo reconocemos y damos gracias a Dios por su palabra, sino que respondemos de alguna manera en gratitud por lo que Dios nos ha permitido aprender el día de hoy. Y quisiéramos dar gracias en especial por su Evangelio, porque el Evangelio siempre nos confronta, y en este caso nos confronta y nos anima a orar con gozo, a orar por denuedo y valentía, pero también nos anima a ser generosos, y quizás eso nos confronta si no lo estamos viviendo, no está siendo algo que estamos practicando como cristianos. Y es el Evangelio que siempre nos va transformando y nos va haciendo más a la imagen del Señor, y damos gracias por Él. Pero a la vez quisiéramos dar gratitud porque a través de la oración que Dios nos ha dado es el medio por el cual Él nos capacita para cumplir el llamado que Él nos ha dado. Y le damos gracias a Dios porque nos ha regalado este medio que es la oración para comunicarnos con Él, y a través del cual Él obra en nosotros, nos prepara y nos capacita para cumplir con lo que Él nos pide en su palabra. Gracias porque a través de la oración y la asistencia del Espíritu Santo podemos ser más como el Señor y podemos vivir el Evangelio.
y a la vez quisiéramos dar gracias por los recursos que Él pone en nuestras manos y porque a través de ellos otros hermanos en nuestra congregación, comunidad o en la familia universal de la fe son bendecidos por esto. Gracias porque a través de su provisión que Él nos da, Él nos utiliza para proveer a otros. Y en acción de gracias quisiéramos quizás pensar más intencionalmente cómo hoy o esta semana podemos bendecir a alguien más si no hemos tenido la oportunidad. Podemos quizás ser más intencionales en pensar en nuestro presupuesto, en apartar algo para bendecir a otros, diezmo, una ofrenda en especial. Quizás pueda ser una manera como respondamos en gratitud frente a esto. También predicando el evangelio a alguien que no conoce o a alguien que Dios nos da la oportunidad, sea un familiar, sea un compañero de trabajo, de estudio. Quizás es una buena oportunidad para responder en gratitud por la palabra que hoy Dios nos ha dado. ¿Qué tal si oramos en este tiempo por esto y damos gracias a Dios por su palabra? Dios, gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra, porque siempre nos anima y nos confronta a ser más como tú. Nos muestra el estándar que eres tú, Señor, y a la vez nos anima a caminar en pos de ti y a vivir el evangelio. Un evangelio de gratitud, un evangelio de generosidad, un evangelio de poder que es poderoso para transformar la vida de otros y que nos enseña que lo debemos de comunicar. Gracias porque tu palabra nos anima siempre a ir predicando tu palabra y a orar y a dirigirnos a ti cuando nos sentimos incapaces, para que tú nos ayudes en nuestras debilidades. Gracias por tu palabra, pero a la vez gracias, Dios, por lo que pones en nuestras manos como instrumentos. La oración que nos prepara y nos capacita increíblemente. Gracias por dejarnos este medio para poder comunicarnos contigo y poder pedir a ti cuando te necesitamos, pero a la vez gracias por los recursos que pones y que has puesto en nuestras manos, no solo para suplir nuestras necesidades, pero también las de otros que padecen necesidad. Gracias por usarnos como instrumentos para que nuestra familia en la fe pueda ser suplida. Señor, y hoy en acción de gracias venimos reconociendo que quizás es un buen momento para, en respuesta a esta palabra, hablar tu palabra a alguien más, dar una ofrenda a alguien más, sembrar en la iglesia, en nuestra comunidad, ser generosos con lo que nos has dado. Ayúdanos en esto y en acción de gracias por lo que tú nos has hablado hoy, poder tener algunos gestos piadosos con nuestros hermanos en la fe o con personas que no conocen de ti. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y siempre lo serás, y gracias por tu palabra y lo que nos has mostrado hoy. Amén y amén. ¿Qué tal, hermanos, si continuamos adorando al Señor con esta última canción antes de despedirnos? Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Eres como el sol en la mañana, quien siempre estarás. Eres como el aire que respiro,
Bueno, y hemos llegado al final de nuestro devocional, agradecidos con Dios porque hemos podido meditar en su palabra, en Hechos. Nos ha recordado la importancia de orar, de ser generosos, de tomar el ejemplo de estos hermanos, de esta iglesia, la iglesia primitiva, de cómo oraban por de nuevo, de cómo predicaban y cómo eran generosos. Que el Señor pues nos ayude a vivir de acuerdo a lo que su palabra nos dice, que nos ayude a imitar el ejemplo de estos hermanos creyentes, que nos ayude a ser obedientes a su palabra. Bueno, esto fue todo por hoy. Les animamos a conectarse con nuestros devocionales que estamos haciendo diariamente, de lunes a viernes. Te puedes inscribir aquí abajito y puedes darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Hay mucho más contenido que puede ser de bendición para tu vida. Así que te animamos a que puedas entrar allí. Quizás hay algún material que te pueda interesar y pueda servirte como ayuda en el proceso de crecimiento espiritual que el Señor está llevando contigo. A la vez te animamos a dejar un comentario si hay alguna petición de oración para que podamos tenerla en cuenta y orar por ti. Dios te bendiga, y antes de finalizar quisiéramos orar. Señor, gracias por este devocional que nos has regalado. Gracias por hablarnos a través de Hechos 4. Gracias por recordarnos la importancia de la oración, de la generosidad, de la predicación del Evangelio. Ayúdanos pues a guardar esto en nuestro corazón y a ponerlo por obra. En tus manos entregamos lo que hemos de hacer después de haber escuchado este devocional. Guíanos y asístenos en nuestras vidas como creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, su servidor John Jairo estuvo aquí asistiéndoles en el devocional y muy agradecidos que se pudieron quedar hasta el final. Y bueno, les animamos a que puedan seguir conectados con nosotros. Dios los bendiga. Hasta luego. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.